buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de Con los de Enfrente, este programa que el Universal y Milenio preparan semana a semana para usted. Y sin más, le doy la bienvenida a mis vecinos. David. Buenas noches. ¿Cómo les va? Elisa. Carlos Marín. ¿Qué tal? Héctor. Buenas noches. Por acá mis colegas Carlos. ¿Qué tal, Héctor? Y Juan Pablo. Don Héctor. Azucena Oresti hoy nos plantó. Tiene una entrevista. Tiene una entrevista. Bueno, oigan, pues pongo en la mesa un tema. Hace 4 años, en el 2014, la Sociedad Mexicana de Autoconsumo Responsable y Tolerante, un club de fumadores de marihuana que no fumaban marihuana, decidió recorrer todo el camino legal para pues acceder a la marihuana recreativa. La Suprema Corte en aquel entonces les dio el primer amparo a instancias del ministro Arturo Saldívar, un ministro, sabemos, pues... progresista. Y hoy, 2018, estamos prácticamente ya con una jurisprudencia sobre el tema y con partidos presentando iniciativas para regular la marihuana, el consumo de marihuana en México. Ha sido un salto cuántico, diría yo, en la relación de la sociedad frente a pues una droga como la marihuana. Juan Pablo. Si me permiten, yo hablo. A ver. Siempre. ¿Tú fumas El que no quería hablar. ¿Tú fumas marihuana o no? Bueno, comienzo con aquello que no es la primera vez que cuento, de que un pacheco le dice a otro: traigo los ojos rojos. Y el otro le contesta: tráetelos. A partir de ahí, yo comienzo por hacer una fe de ratas a algo que comentó en estos momentos previos Elisa Alanis. ¿Yo? No he Dice que hablado. el ministro Saldívar, Arturo Saldívar, es progre, lo cual dejaría al único otro ministro de la primera sala que votó en contra como conservador o reaccionario, que es Jorge Pardo Rebolledo. Y de ninguna manera conservador. yo acepto, bueno, en la opinión de Elisa sí. Por sus sentencias La los conoceréis. objeción, no, él no sentenció nada. Él, Ya lleva varias. no, él no sentenció nada, él votó en contra de la legalización del consumo lúdico de la marihuana. Y su razonamiento, Elisa, que creo que te pasó desapercibido, A ver. es: no hay ningún problema con lo aprobado. El problema es el primer peldaño de eso. ¿Dónde conseguir las semillas si no es en el mercado negro? Ese es el único punto que él hace notar. Y me parece que ese tipo de decisiones de la Suprema Corte lo que hace es fijar una tendencia que ya corresponderá al Congreso de la Unión. Exacto. Modificar las leyes vigentes, porque actualmente el que fume mota en la calle, perdón, el que plante y transporte marihuana a discreción, está cometiendo un delito y va al bote. Porque se modifica esta jurisprudencia modifica la ley de salud, pero no el Código Penal. Eso es lo que falta. Yo creo que con dos casos más que la Corte resuelva, si le entendí algo al ministro Saldívar, al progresista ministro Saldívar. ¿Estás de acuerdo conmigo, Sí, Juanpa, claro, verdad? por supuesto. Eso. Sabes que estoy de desacuerdo Eso. contigo, entonces no hay debate aquí. Entonces, con dos casos más que resuelva la Corte, ya podrás adquirir tu semilla. ¿En dónde? Adquiriendo- No, pero ¿en dónde? El tema es ese. El problema es dónde. Ahí voy. Es un paso previo. Entonces, decía el ministro Saldívar, nosotros Un seguramente... paso previo en qué Ahí voy. piso, en qué escalera. Wait a minute, ¿ok? Como Trump, Como Trump. that's enough. Suficiente. Como dice Andrés Manuel, Como serena. Trump. Oye, pero no le quites la Serénate. acreditación para entrar al programa. Entrégame tu Con los de acreditación, Enfrente. ya no puedes entrar. Entonces, a ver, él lo que dice es, primero, por pasos. Probablemente si no hubiera una nueva legislación, nosotros nos vamos a reunir el próximo año en la Suprema Corte, la sala principal, y vamos a determinar que todas las leyes que prohíben fumar marihuana y sembrarla y adquirir semillas, dijo, ya no sirven para nada, son inconstitucionales, ¿correcto? Ese es un paso muy importante. ¿Qué es lo que tiene que suceder después? El gobierno
tiene que tomar el mercado. Es decir, creo yo, si entendí algo, tendría que hacerle caso, por ejemplo, al gobernador de Guerrero, a Héctor Astudillo, que hablaba de la amapola, y decir, ok, esta Tiene que gente ver que la está amapola allá con la arriba, marihuana. escucha, tú escucha, y si no fuera de la Casa Blanca. Entonces, Juan Pablo. tomas Delatando que estudiaste en escuelas particulares. Espérame. Yo estoy en escuela de gobierno, compórtate decentemente, porque si no, voy a darte un descolón y ya no vas a tener de qué hablar. Entonces, se puede tomar el caso que propone Héctor Astudillo, pero no de amapola, sino de marihuana, y que haga un ejercicio el gobierno, como lo propone Astudillo, de que el Estado mexicano tome el control de la producción, junto con esos campesinos, tantos que fueron presos, y que entonces tú puedas adquirir la semilla a través de tiendas, como sucede en Los Ángeles, como sucede en Uruguay, como sucede en otros países. Son pasos que vamos a dar. Yo, la verdad, estoy muy optimista y creo que al final de este sexenio, ahí sí, vamos a tener una política pública progresista, ahí sí, y que vamos en el camino adecuado, por lo menos para intentar, Carlos, que la violencia reduzca. Si le quitas el mercado a los criminales, no va a dejar de haber secuestradores y extorsionadores, pero creo que sí puede avanzar Elisa no México. está muy seguro de eso, pero A ver, vamos yo con quisiera David. no está muy poner seguro? un poco en contexto este asunto, porque si en verdad entra a discusión, primero presentación en el Senado, ya se publicó en la Gaceta Parlamentaria, la propuesta que está haciendo la hoy senadora Olga Sánchez Cordero, la que va a ser la secretaria de Gobernación, creo que se estaría dando un paso hacia adelante en este tema, porque en el sexenio de Vicente Fox no se habló del tema de la marihuana, la legalización. Él lo empezó a hablar después de que dejó la presidencia. De que quiere hacer en el business. sexenio de Felipe Calderón hubo 6 foros de discusión, uno organizado por la sociedad civil, 5 por el gobierno, y en el sexenio de Enrique Peña Nieto, que todavía no termina, 20 foros, 8 organizados por la sociedad civil y 12 convocados por el gobierno. El último todavía lo alcanzó a convocar Osorio Chong desde la Secretaría de Gobernación, y nos hemos quedado en eso. En Mira, yo foros diría y foros. que frente a el desastre que ha sido en términos de que no se ha detenido la violencia como estrategia de persecución de este tipo de consumos, etcétera, es la mejor noticia que hemos tenido en 12 años. Al mismo tiempo, ves cómo avanza en el mundo, ¿no? Ves lo de Canadá, ves lo de Estados Unidos, estamos viendo lo de Uruguay, que la puedes adquirir en 16 farmacias. Y siempre y cuando adquieras una cantidad que te va a alcanzar para consumirla, tienes un porcentaje que puedes consumir en un mes. No sé cuánto es, son 40 gramos, no sé si es poco, si es mucho, pero tú puedes comprar 40 gramos al mes legalmente sin ningún problema. ¿Cuántos estados? 10 estados en Estados Unidos ya tienen esto libremente. Se está comenzando a producir una marihuana de mejor calidad en Estados Unidos que la que baja de la sierra, la que se hace aquí, y el costo ha sido que hay un reguero de sangre en el país, mientras en todo el mundo está avanzando hacia eso. Entonces ya era mucha ceguera, ya era absurdo, era completamente estúpido. Yo creo que hay vueltas al pasado que son positivas, y esta vuelta al pasado es positiva, porque cuando llegó la marihuana nadie la perseguía a México. La comenzaron a perseguir desde el Porfiriato porque la asociaron con los pobres, con la colonia de la Bolsa, con Tepito, con Peralvillo, con los reos, con los soldados, la droga de los soldados, y con la baja estofa. Entonces se creó una idea de que quien fumaba marihuana, el marihuano se decía, era un atentado contra la sociedad. Hay un experimento, nada más esto rapidísimo, un experimento interesante que se hizo en 1935, donde un médico de la Secretaría de Salud llamó a todos los académicos y a todos los científicos que había en México y dijo, vamos a hacer un experimento. Estaban Cosío Villegas, estaban los máximos personajes de aquel entonces, y entonces pasó a una persona al frente y le dijo, a ver, fumes esto. Se la fumó frente a todos los notables que estaban ahí reunidos, y le dijo, usted tiene ganas de matar a alguien, tiene ganas de quemar aquí el recinto, ¿no? De salir ahí. ¿Qué le pasa? No, estoy de buen humor. Estaba riendo. La consecuencia de esto fue que durante un año se legalizó en México, gobernaba Lázaro Cárdenas, se legalizó el consumo. Sí. Después de ese año volvió la persecución, y yo sostengo que debido a eso tenemos al Chapo, y tenemos a Caro Quintero, y tenemos el país lleno de muertos. Yo concuerdo totalmente con lo que está diciendo Héctor, ¿no? Incluso el general Lázaro Cárdenas daba tratamientos para aquellos que se tenía controlado, que no se podía
se trataba de prevenir, pero en caso de que la gente pues tuviera esta heroína, adicción, les suministraban heroína, los iban Déjame revisando de tal manera que pudieran no Estamos hablando de la mota, no de la... No, pero pues va todo de la mano. Tenemos que avanzar en todo eso. Usualmente te dan morfina en un hospital cualquiera. Tenemos si que tienes avanzar a un la problema de cocaína dolor. también. Te voy a decir lo que Sí, es hizo que hay. Enrique Peña Nieto en estos actos de omisión que me parecen terribles, ¿Por qué en le donde haces ni así, siquiera Elisa? en donde ni siquiera ha regulado el tema de la marihuana medicinal. No, él no es legislador. No, ya está legislado. No, ya está legislado. Ya está legislado, Entonces, ya está ¿qué no aprobado. ha hecho tienen Peña? que dar nada más ya el tema de regulación para que empiece ya a fluir. Lo que ya está legislado ya está aprobado. Pero Ya está ¿qué tiene que ver? Reglamentar. Es que lo no ha hecho. entendí qué hace Él no lo Peña. ha hecho, él lo tiene que presentar. Y lo ha ¿Presentar mantenido qué? la regulación para que ya pueda... No, estar eso es contigo. materia del Congreso, por favor. Ya está, ya está aprobado. El paraguas legal ya está, Así lo que es, falta ya es está el todo. reglamento. Que que tiene que El corresponde al reglamento Ejecutivo. lo tiene que hacer, pues yo creo que No, que el necesita Ejecutivo COFEPRIS. tiene que dar la siguiente, que es COFEPRIS, que depende del Ejecutivo Federal. En fin, no lo ha hecho. Y se Además, tendrá que hacer el día 1 de diciembre, cuando ya se vaya, porque esto es marihuana medicinal. Imagínate si no han hecho eso. Entonces yo festejo que por fin se alineen ciertas Para uso lúdico, estructuras caray, o sea. progresistas, Porque- como es la del ministro Saldívar. Porque además y la quienes realidad están proponiendo nos ya. está estallando en la calle. Lo comentábamos hace un momento. Vemos en varias colonias de la Ciudad de México, al menos donde yo vivo, en la colonia Álamos, yo veo a los chicos caminando en la calle y fumando, y van fumando en la calle, y ya nadie les dice nada, nadie se mete Pues con qué maravilla, ellos. ¿no? Claro, en el centro aquí de la ciudad también lo vemos. Entonces la realidad que tiene el país es totalmente O sea, finalmente totalmente todos lo hacían, distinta. pero a escondidas o Yo creo Exacto. que era un pretexto para que los patrulleros los creo que extorsionaran, lo- los criminalizaran. José a los Barrón, jóvenes. ojalá en otro momento me des oportunidad de intervenir por segunda vez, porque mis Solo- compañeros de mesa ya van como cinco. llevo dos. Vamos dos. Es que Yo llevo Yo llevo dos. Mostrar A ver, la portada de David. Me gustaría mostrar esta portada porque, como decía Elisa, en el gobierno de... Te equivocaste, no es de Milenio. En el gobierno de Lázaro Cárdenas se les daba un tratamiento a los de enfermos, a los Así es. los que consumían algunas drogas, no de pues viciosos. mira, para abundar y la en eso. policía no los podía... no, está bien, era desde el punto de vista de salud y no judicial. Exactamente. Entonces, ver el tema de Pero las después hubo drogas un como un tema retroceso. de salud y no Después de hubo un seguridad. retroceso. Sí, después de... Ajá. De hecho, este reglamento con la del Segunda Guerra gobierno de Mundial... Lázaro Cárdenas decía, no podemos, la política de persecución no está funcionando. O sea, ya desde 1940 se Desde hablaba de antes. eso. No, 35, es muy tres fácil. datos. Bueno, ya Déjame no dar digo. nada más tres datos Sigan sobre eso. platicando, muchachos. Sigan platicando. Dale pie a Marín. Parece que fumaron. Te voy a dar pie a ti. Entonces, ya se me olvidó. ¿no? Oye, no, bueno, aprovecha el paréntesis para algo rapidísimo. ¿Sabes por qué pasó esto? Porque cayó una narcotraficante en la ciudad que le decían Lola la Chata, no sé qué, y su brazo derecho era Paco el Elegante. Y los descubrieron con un cargamento de mota inmenso y resultó que el que los protegía y era el verdadero dueño de todo era el jefe de la judicial. O sea, es tan actual lo que estoy contando, a pesar de que pasó en 1935, que explica por qué esto puede ser una puerta de salida. ¿Para qué quieres más judiciales metidos con la Unión Tepito? Sí. Si lo que puedes hacer es que quien quiera vaya a una farmacia en lugar de ir a los callejones de, Y dedicarlo, de Tepito a comprar lo que iba a y a entrar agregar en yo, contacto claro, con la y mafia. dedicarlo Ya se acordó, recursos, Carlos, a Pablo. la prevención, ya me acordé. A la prevención, a los chavos, que sí es importante, ¿no? Decirles, oye, Claro. tampoco es que sea agua, ¿no? No es inocuo, o sea, ten cuidado porque sí te puede afectar, sobre todo a los más pequeños, pero ya es, la normalidad es otra, es lo que dices tú. Mira, Ya mañana era vamos hora, a ¿no? publicar, no les voy a dar los datos porque si no el Universal nos puede robar, pero No, les vamos hombre. a dar los datos, por ejemplo, de los decomisos, cómo han venido cayendo impresionantemente, de veras, de una manera bárbara. ¿Y por qué? Por lo que decías tú, ya prácticamente no hay decomisos de mota. ¿Por qué? Porque 2/3 partes, Héctor, de la mota que se consume en Estados Unidos se hace allá. 2/3 partes. Dejó de ser negocio. 1/3 parte viene de México, porque ya no es tan buena para ellos. Ya la tienen muy elaborada en los laboratorios, y de Canadá. Bajaron también porque Entonces, lo que más se, ya, lo que- estamos fuera. Porque se siembra más amapola hoy que más. Además, Cierto, cambió el mercado. Carlos. Gracias. ¿ya te acordaste No, totalmente? pero ya mero viene el Pero desfile apúrese, del señor Marín, porque 20. quedan 2 minutos. Ya mero viene el desfile del 20 de noviembre y ustedes siguen en la chorcha. Es que se me olvidó. Por lo pronto, veo que esta conversación ya está
muy horneada. Muy lúdica. Y me parece que, sobre todo yo te pido, Elisa, tú me contestes si traigo los ojos rojos. No tiene, desde mi punto de vista, y espero que no se molesten, nada que ver el incremento brutal de la violencia en México con que haya personas que hacen uso lúdico de la marihuana. ¿Por qué? Porque quienes la trafican se dedican a otros muchos giros. Son un supermercado donde está la trata, donde está la pornografía infantil, la piratería, la extorsión, el secuestro, etcétera, Robo a etcétera. bancos, Y robo de las demás automóviles. drogas. Robo a bancos, robo de automóviles. Por eso, es un giro delincuencial. Sigo poniendo el punto que me parece interesante, sugerente para considerar. ¿Puede la Corte ahora dar por hecho, como ya lo hizo, con una quinta jurisprudencia, con una quinta resolución que causa jurisprudencia, y el ministro progresista, según Elisa, constitucionalista, diría yo, Arturo Saldívar Lelo de la Rea, hacer lo que quiera, y puede quien sea el próximo presidente, el actual, decir lo que sea para liberalizar la siembra, consumo, transporte, etcétera, de la marihuana, y lo que sigue vigente es un código penal que prohíbe que tú tengas que ir a no sé dónde a conseguir la semilla. Sí, la Ley General de Salud. No, el código penal. Ambos. Bueno, si son ambos, mayor grado de trabajo. Tiene Si es que legislativo, trabaja, claro. tiene el Congreso. Pero trabajo es le que toca al Congreso. Pues ya, ya está la punto. iniciativa. A ver, Es lo yo único creo que, sí. que creo que valía la pena Trae los decir. ojos rojos. Y ya se me pusieron los ojos rojos. Sí, a mí Pero me de parece coraje. que obviamente lo que hizo la Corte es poner de relieve algo que ya es muy importante, Está que es sucediendo. le toca al Congreso regular, le toca al Congreso legislar, y en ese sentido, qué bueno que ya existan también estas visiones progresistas dentro de los propios grupos y partidos políticos. Hay muchos que no, pero veo que ya el impulso es hacia, ahora sí, regular. Y yo diría que deberían de considerar no únicamente el tema de la marihuana. Hay un texto muy interesante, una investigación O sea, ¿tú de vas por- Alejandro vas Madrazo por Layú. todo? No, es que es muy importante, te voy a decir por Yo qué. voy por todos. Porque al final del día sí provocan violencia muchas de No, las claro. drogas, Claro. y además Sobre todo por muchos por los jóvenes recursos que adolescentes las drogas o están en la traficar cárcel, drogas. están en la Traficar. cárcel por el tema de la marihuana. Yo creo que la violencia sí se ha generado, se ha también propiciado la Exacerbado. extorsión. Entonces, me parece que se tendría que contemplar este texto y esta investigación que hace el grupo de Alejandro Madrazo Layú, Catalina Pérez Correa. Es estupendo. Pues desde y hace es años hay un estudio con que un es, rigor que es académico muy que vale la interesante, pena considerar. que propone que las farmacéuticas intervengan en los campos de amapola, de la Sierra de Guerrero, etcétera, Así es. para que se compre, se siembre legalmente, se compre y se convierta en medicamentos. Me dejan- Pero se me- necesita ¿me permites? la Una- ONU que apruebe eso, ya porque habló. acuérdate que la ONU regula. no nada más La un Junta, Congreso. la Junta Nada más, si Internacional me de permiten, Control. rápidamente, sobre la siembra, porque cambiamos de droga. Si hablamos de amapola, yo nada más les pido que piensen en este escenario. Llega el lugarteniente, como les dicen, o el capo de una organización criminal, El cerebro a no sé financiero. qué lugar de Guerrero. la Sierra Alta de Guerrero, y le dice a don Justino: ¿qué pasó, don Justino? ¿Dónde está la carga? No, jefe, fíjese que ya vino la COFEPRIS. No me diga, don Justino. Sí, mire, me dio inclusive mi factura. Y ya inclusive estoy pagando impuestos, porque además pues, el negocio tiene que pagar impuestos. Todo está regulado. Don Justino. A ver, ven, chamaco. Y agarra un hijo de don Justino. A ver, don Justino. Ya está haciendo la ¿y escena de cuándo una película? regresa COFEPRIS? La película del infierno. No, a mí lo que me parece iluso imaginar que se puede así nomás decir, No, pues así siempre nomás. nota, No, así y va a nomás. COFEPRIS a comprarla, por una parte. Así nomás y no se por puede la nada. otra, sí les pido Sí trae los ojos rojos. que a cualquiera de ustedes, porque estamos entre periodistas, a mí ya no me corresponde,
se apliquen para ver en qué medida ha disminuido la criminalidad en lugares de los Estados Unidos donde está liberalizado el consumo de marihuana, a ver en qué medida ha disminuido la violencia. De hecho, lo dicen expertos, ¿no? Alejandro Ope, Eduardo Guerrero, también han mencionado que no va a implicar esto una reducción de la violencia. Ah, bueno, ¿no? oye, ¿escuchaste? ¿Sí? No. Bueno, pero yo, déjame diferir. Yo sí creo que cuando tú le quitas... A ver, violencia. Carlos, en las ciudades se están peleando las No esquinas. debe asociarse un se están derecho peleando los constitucional a hacer con tu cuerpo lo que quieras, como en el caso de las mujeres a interrumpir su embarazo si fuera el caso, o a que yo fume o me emborrache o me enmarihuane. Es un derecho de mi libertad constitucional, que eso es lo que resuelve la Corte, y eso no es ni progresista ni reaccionario. Por eso, pero... Ante el problema pero el mercado, ¿qué hacer mercado. para conseguir la semilla? Tienes que ir al mercado negro a arriesgar tu vida para conseguir la semilla. Bueno, eso se va a acabar. A mí me parece que lo más relevante es que ningún gobierno había dado color sobre este tema. Insisto, se quedaron en los foros. Así es. En los foros la discusión y aplazando el tema cada sexenio. Y me parece que si Morena y la senadora Olga Sánchez Cordero sacan adelante y el Congreso en general sacan adelante este tema, estaríamos dando un paso que no se había dado en años. Con una reforma y además al me Código parece, Penal. claro, y además me parece relevante porque el partido de Andrés Manuel López Obrador no había dado color en estos temas, como no ha dado color en el tema de la diversidad sexual, como no ha dado color en el tema del aborto. Entonces me parece que este es un primer paso. Yo solamente diría que tiene que impactar en la violencia, en la reducción de la violencia, porque le cortas reflujos a los ejércitos del crimen organizado. Yo también coincido en eso. Sí. Yo, para terminar, porque ya queda un poquito. Reflujo. Yo... Cortas flujos de dinero. Yo traigo los ojos rojos. No, ya también se contagia. Yo tengo que hacer la aclaración a la audiencia de que no hubo marihuana previa a esta. Por lo menos que se sepa, ¿no? Que se sepa. Pero a mí me dejaron los ojos rojos. Había mucho humo en el salón de maquillaje, pero yo sí creo que va a incidir porque están peleando las esquinas, las colonias, los barrios. Mientras les vas quitando mercado, luego la amapola, la cocaína, lo que sea. Y no se va a criminalizar a los consumidores. No quiere decir que no vayan a seguir extorsionando, ese es otro punto. Pero sí les vas quitando recursos y mercado a ellos. Yo creo que es una gran noticia. Ve los decomisos, perdón, nada más ve los decomisos que se han hecho en Tepito. Y las autoridades así también. No, por pues, eso, ha no, sido desde luego, una los decomisos hay un montón de marihuana de distintos sabores, colores, en los vitroleros estos. Hay mercado, hay mercado. Hay mercado. Y yo diría dos cosas. Uno, se tiene que regular de manera distinta en distintas regiones del país y de distinta manera las diversas drogas. ¿No? En ese sentido no puede ser una misma regulación pareja a nivel federal. En ningún para lugar la del mundo es marihuana, ni pareja para la despenalización de la droga. 20 segundos para terminar. Suecia Y ni otra en cosa, Holanda. y yo celebro que ya estamos viendo propuestas e iniciativas como esta de la marihuana y como la que se aprobó ayer en el Senado para la ley de seguridad igualitaria, ¿no? Que otorga también derechos en el IMSS y en el ISSSTE a las personas al matrimonio igualitario del mismo sexo. Muy bien, 20 segundos, Marín, para terminar. Ya, lo cedo. Juan Pablo, tienes 30. Gran noticia, gran noticia. Muy bien. David. Pues solamente yo metería otro tema. Me parece que lo que ocurrió hoy en la Casa Blanca entre el presidente Trump y el reportero de CNN es algo que no debiera suceder en ninguna parte del mundo. Ni en México. Es una Dilo intolerancia. rápido porque es una quizás intolerancia. haya gente entre la audiencia Sí, que no sabe pero ¿qué sucedió de la pasó. agresión Se confrontó con un reportero, con el Anoche se confrontó. Le quitaron la identificación. Dijo que era una vergüenza que él trabajara para esa empresa y más tarde le quitaron la acreditación en la Casa Blanca. Sí. Bueno, Héctor Donovan. Viene muy a cuento lo que dice David, porque estamos en un clima en el cual están por verse las relaciones entre prensa y poder el próximo sexenio. Pues un tema que sin duda habrá que discutir, abordar en alguna otra de nuestras sesiones. Por ahora les agradezco, colegas, vecinos. Y Gracias. hasta la próxima. Gracias, buenas noches. Se queda usted en Milenio.